Dice así: se mostró, por ejemplo, que hay enfermedades que tienen su origen en el cuerpo astral del hombre y que se manifiestan según la naturaleza de todo el organismo humano. Hoy en día puede ser que las deficiencias morales de una persona quedan limitadas al ámbito del alma misma, puesto que actualmente el alma no posee el dominio sobre el cuerpo como en la era del Cristo. Resulta que el pecado no ha de convertirse tan fácilmente en enfermedad física, pero paso a paso vamos acercándonos nuevamente al estado en que el cuerpo etéreo sobrepasa el físico. En consecuencia, comienza una época en que habrá que poner sumo cuidado que los defectos anímicos en lo moral e intelectual no se conviertan en enfermedades físicas. Ya estamos al comienzo de este nuevo tiempo. Muchas enfermedades que se consideran como en parte anímicas, en parte corpóreas, esto es las enfermedades neuróticas, señalan el comienzo del nuevo tiempo, debido a que en sus percepciones y en su pensar el hombre actual haya sufrido la influencia de lo discordante del mundo circundante, se manifiestan las consecuencias en forma de histerismo y cosas parecidas. Pero esto se vincula con las peculiaridades de nuestra evolución en lo espiritual, la que se inicia y que tiene que ver con la separación del cuerpo etéreo. Cuando el Cristo vino a la tierra, había muchos hombres en los cuales sus pecados, principalmente pecados caracterológicos originados en deficiencias del pasado, encontraban su expresión en enfermedades. Lo que en el Evangelio de Lucas se llama endemoniado es en el fondo un pecado arraigado en el cuerpo astral manifestándose como enfermedad. Son estados en que el hombre atrae seres extraños a su cuerpo astral, en el cual mediante sus buenas cualidades él no domina a toda su naturaleza humana. En las personas en que el cuerpo etéreo está aún separado del cuerpo físico, sucedía en aquellos tiempos que las deficiencias morales ejercían una influencia como la que el autor del Evangelio de Lucas nos relata como una clase de enfermedades que se expresan como el hallarse endemoniado. Y el Evangelio nos dice que semejantes personas se curaron al acercarse al Cristo Jesús y por las palabras de él, de manera que se echó fuera lo malo que en esas personas obraba. Esto se da como un preanuncio de que al final de la evolución terrestre, las cualidades del bien ejercerá su efecto saludable sobre todas las demás. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, comentario al respecto, que está muy interesante esto. Sí, sí, Pri, yo quería mencionar algo porque me parece sumamente interesante lo que habla este párrafo. Es que eso está demostrado también en la ciencia. El más del 90% de las enfermedades comienzan en la psiquis. Y esto pues estaría muy relacionado a que lo que dice el párrafo, que la mayoría de alteraciones que se producen en el cuerpo anímico, ¿sí? O el cuerpo astral, inciden sobre el cuerpo etérico y también sobre el cuerpo físico. En Steiner pues lo menciona claramente ahí y ese es uno de los principios de las epidemias. Hay un libro de él que habla de epidemias y preciso habla de que en un futuro, o sea, en lo que estamos viendo ahora, habrá muchas enfermedades neurosensoriales y dentro de estas estarán las enfermedades neuróticas. Y eso está relacionado al aumento de enfermedades, que es lo que estamos viendo ahora, porque prácticamente la mayoría de la población está en un estado, como se podría decir, como inmunosuprimidos, es decir, que su sistema de defensa no puede responder como en los tiempos de antes. Y esto viene, pues, por las mil y una actividades que se tienen que ejercer desde lo neurosensorial como tal, ¿no? Entonces están todos estos estados de ansiedad, depresión, estados neuróticos. Cada día más se ven enfermedades psiquiátricas y psicológicas que lo que hacen es como expresar, ¿sí? Lo que se está viviendo desde el cuerpo anímico como tal. Entonces, pues era como para mencionar eso y también pues me pareció sumamente importante el ejemplo que se menciona pues en la Biblia sobre el endemoniado, porque prácticamente esa relación que hay de cómo actúa la persona en su psiquis y en su cuerpo incide sobre su cuerpo físico tal, y eso tiene que ver con la parte mental, ¿no?
Uno ve, por ejemplo, que pues a nosotros, pues los médicos nos toca rotar en el psiquiátrico. Y por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la sala, cuando estaba pues en la sala 8, uno se da cuenta de esos pacientes que la mayoría están en un estado, o sea, son pacientes como hipersexuales, por ejemplo, o pacientes que tienen su psiquis alterada y uno se da cuenta como si no estuviera el comando de su yo sobre sus cuerpos, sino como si hubieran también otro tipo de entidades que estuvieran afectándolos. Entonces ahí me pareció pues esa correlación importante. Muchas gracias, Pri, muy, muy interesante. Eh, Pri, que te quería preguntar, tú que sabes de eso y te tocó estar ahí, ¿actualmente la psiquiatría cura a las personas con esos males o no? Pues la psiquiatría dentro de los tratamientos, sí, como tal, el, antes, cuando yo estaba estudiando, estaba muy fuerte los tratamientos farmacológicos, ¿sí? Pues obviamente sigue eh, manejándose los tratamientos farmacológicos, pero ahorita se ha aumentado mucho otra línea terapéutica que me parece clave, que es la psicoterapia, y más aún se ha adelantado todo esto de las psicoterapias no convencionales, que entre esas, por ejemplo, tiene que ver el arte como terapia, eso se llama arte terapia, ¿ya? O la biografía, que es como el estudio de los centenios del hombre desde su nacimiento como tal. Pero dentro de la psiquiatría convencional, pues hay, yo diría que la mayoría de tratamientos son farmacológicos, y estos tratamientos farmacológicos lo que hacen es como mitigar, ¿sí? Como paliar el síntoma como tal. Es decir, evitar pues que esta persona con trastornos psiquiátricos, digamos, cometa un acto homicida o un acto suicida, que ese es como el enfoque clave, y tratar como de que puedan entrar un poco a la sociedad, pero ya el entrar un poco a la sociedad ya no es tan farmacológico, sino más que todo es psicoterapia como tal. Pero pues, digamos, cuando yo estaba estudiando era casi netamente pura farmacología, y esta farmacología pues lo que hace es mitigar el síntoma, ¿no? No curar ni tampoco encontrar la causa del por qué la persona está padeciendo esto. Pues se entiende que el sistema neurosensorial como tal es una red muy compleja, ¿sí? Pero asimismo, entre más líneas terapéuticas pueda utilizar uno, no solamente lo farmacológico como tal, pues obviamente pueden haber posibilidades mucho más viables, ¿no? Y esto lo demostraron, por ejemplo, en Brasil, ahorita no me acuerdo el nombre de la doctora, era psiquiatra y se dio cuenta que los tratamientos farmacológicos lo único que hacían era como calmar el síntoma, ¿sí? Y evitar pues que la persona se suicidara o cometiera un acto homicida, utilizando medicamentos que, por decirlo así, hacen como adormecer un poco el sistema el neurosensorial de esta persona. Pero ya se dio cuenta que eso estaba corto y comenzó a utilizar en los pacientes de este psiquiátrico el arte como tal. Eso hay una película, yo voy a tratar de buscarla para mandársela, no me acuerdo el nombre, pero voy a indagar sobre ella. Y bueno, ella logró demostrar una mejoría evidente cuando el paciente estaba haciendo arte. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que el arte es la expresión del yo, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos ahondar en los temas psiquiátricos es cómo poder fortalecer el yo y que esta persona tome sus propias decisiones. Mientras que con los tratamientos farmacológicos no se aborda el tema de reforzar el yo, sino de paliar el síntoma y evitar pues que cometa un acto homicida o suicida. Entonces ese sería como como la información que... Muy bien, muchas gracias, Pri, por la información. Entonces, si entendí, digamos, la psiquiatría actual lo que hace es como lo contrario a lo que decía la antroposofía. En vez de fortalecer el yo, como que lo duermen y lo debilitan. Sí, hay un principio que se utiliza en la medicina convencional y en la medicina antigua. Entonces, recordemos que la medicina antigua, o la ancestral o la tradicional, ¿sí? Es una medicina pues que lleva muchísimos miles de años, ¿no? Incluso la medicina ayurvédica, que es un tema muy apasionante, lleva 5.000 años antes de Cristo. La medicina china lleva 3.000 años antes de Cristo. Pero dentro de estas medicinas ancestrales había un principio que Hahnemann, el padre de la homeopatía, fue el que
el que determinó como el principio que se llama similia similibus curentur, es decir, lo similar cura lo similar. Pero la medicina, digamos, el rigor convencional o la medicina que está más fortalecida actualmente es una medicina cuyo principio es contrario, es decir, con lo contrario se cura. Por ejemplo, si usted tiene inflamación, ¿qué le tiene que dar? Un antiinflamatorio. Si usted tiene fiebre, usted le tiene que dar un antipirético. Ese es el principio de contrario. Ahorita no me acuerdo en latín, pero es como el principio de lo contrario, ¿sí? Mientras que la medicina ancestral es el principio de la similitud. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se descubrió? Por ejemplo, la quina es un árbol que si uno se lo toma, el extracto de quina es un árbol que es tóxico, genera dolores musculares, genera dolor de cabeza. Entonces empecé a investigar y se dijo, bueno, estos síntomas son muy similares a una enfermedad que, que, que había en esa época, que generaba dolor de cabeza, mialgias, que es como dolor muscular, y fiebre, que es el dengue actualmente. Entonces lo que él empezó a hacer es quitarle la molécula física y dejarle la información energética a través del agua. Entonces así encontró que algo similar que produce los mismos efectos en una persona, ¿sí? Enferma, algo a microdosis podía curarlo. Porque Hahnemann tenía en cuenta un principio que era otro principio más antiguo, que era el de Paracelsus, que decía nada es veneno y todo es veneno. Todo depende de la dosis. Entonces empezaron a utilizar, ese es como el principio que utilizamos actualmente, que es el de la microdosis. Entonces allí en base a eso fue que ahí como se generó como esa dualidad entre la medicina ancestral que maneja el principio de similitud, ¿sí? Y el principio de la medicina, pues que está actual, que es el principio de lo contrario. Entonces, ese también es otra como información que nos puede ayudar, Pri. Excelente, Pri, muchas gracias por la información. Muy buenos los datos. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Y yo tengo una pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, pregunta, Alejo. Listo. No, mira, pues como que no me queda claro qué es primero, como que el pecado, la criatura que incita al pecado, o si cometiendo el pecado eso atrae como otras criaturas o seres, pues. Entonces como que no tengo claro pues como eso. Y lo segundo es, pero no sé si la confesión también puede hacer pues como o tiene la virtud de liberación. Y cuando me refiero a la confesión, no solamente pues como con un cura, sino con un amigo, con un psicólogo, no sé si esa es como ese par de inquietudes, no sé si formulé bien las preguntas o claras. Gracias. Sí, Alejo, sí, sí entendí las preguntas. Son un poco complejas de contestar. La primera, entiendo yo, hay tres tipos de, ¿cómo se llama? De seres o ataques al alma humana. No sé si se acuerdan, estaban los fantomas, los espectros y los demonios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, no importa si no se acuerdan. La idea es que los primeros atacan el alma sensible y un poquito, pues, tiene que ver con la parte física. Los segundos atacan el alma racional y de un poquito, digo poquito porque eso es muy poquito realmente, influye en el cuerpo etérico. Y los endemoniados influyen un poquito, los demonios, perdón, influyen un poquito en el cuerpo astral. Perdón, influyen en el cuerpo astral, en el alma consciente, perdón, y influyen en el cuerpo astral de manera contundente, ¿no? Entonces, el cuerpo astral es el que en este momento más afecta a estos seres. El cuerpo etérico y el cuerpo físico prácticamente son
invulnerables en esta época. Difícilmente estos seres pueden atacarlos con suma facilidad. Lo van a hacer en un futuro cuando el yo, digamos, se debilite y haya cierto. Lo que está diciendo aquí Steiner, en un futuro eso va a ser más contundente, ¿no? Ahora no, ahora no tanto. Pero sí, los demonios, en el cuerpo astral sí influye bastante. ¿Qué pasa, Alejo? Entonces, por lo general, y esto va a sonar raro, cuando alguien comete la primera acción mala, esa primera acción mala, esa tentación sí tiene que ver con jerarquías superiores, pero de las antagónicas, ya sea Lucifer, Arimán o una Asura. Esos tres son los que tientan. La acción o caer en ese engaño, esa acción de haber caído en el engaño, en la tentación, genera o un fantoma, o un espectro, o un demonio. Entonces cada vez que se cae en tentación, se genera uno de estos. Y uno al final, pues ha generado un zoológico de esos, ya un batallón de esos, y cuando se muere los va a ver. Y bienvenido al infierno. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte es un poquito más difícil, porque en sí ayuda la confesión. ¿En qué sentido ayuda? Ayuda porque es el yo el que se tiene que dar cuenta, el yo, la voluntad, que cometió un error y que tiene algo que corregir. El darse cuenta, el caer en la cuenta es el primer paso, pero automáticamente no es la salvación. Tiene un karma, tiene que corregirlo y además fortalecer suyo para no seguir cayendo en ese mismo error. Esa es la respuesta rápida, Ale. No sé si te enredé más o quedó claro. O si te No, no, tienes... Ah, re está bien. súper clara, está súper clara, sino que uno como que le pierde las de todo era importante Ah, bien, ahí ¿no? intentan y luego como que completan el esclavizan pues más o menos el sí. Sí, sí, sí. Así es. El que es Listo. el que es vicioso en algo, en cualquier cosa, le es difícil salir de ese vicio porque cada vez tiene más de esos fantomas, espectros o demonios que le piden más caer en ese error. Por eso un vicioso le cuesta trabajo salir de eso. Esa es la clave. Listo, Santi, gracias. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, comentario adicional o continuamos con la lectura. No, pues como comentario que me encanta la forma en que hablas, que le pone uno ahí en alerta de cómo es que es todo el zoológico que uno va creando ahí, ¿no? Sí, sí, claro, porque digamos, el infierno uno mismo se lo crea. Y creo que es algo justo que sea así. Es algo no inmisericordioso que muchos ateos critican a Dios por eso. Ah, que por qué un infierno, ¿para qué? No, eso es algo justo. Si yo hice algo malo, debo responder por eso. Si yo no hice nada malo, no tengo por qué responder por cosas así. Pero si yo he hecho algo malo, tengo que curar esa maldad, tanto en mi alma, que son los demonios generados, como a la persona o personas o medio ambiente que le cometí el daño, que ya es el efecto del karma y en la siguiente vida se tiene que reparar. Entonces uno debe reparar su alma, si se puede, reparar el daño en el mundo externo, ya sea el ambiente o otra persona o otro ser vivo, y finalmente, si lo logra, fortalecer el yo para seguir ascendiendo en la evolución. Esa es como la clave, ¿vale? Pero muy bien, me alegra mucho que te haya gustado la analogía. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, comentario o continuamos. Bueno, Santi, hay dime. algo que cuando se ve mucho estas enfermedades, ¿es porque se viene un cambio o entendí mal? Sí, o sea, claramente estamos en el borde de algo nuevo que va a empezar a pasar en el alma, en la configuración humana, ¿no? Si, si no estoy mal, creo no estar equivocado al respecto.
Tenemos poco tiempo para empezar la sexta raza raíz. ¿Qué queda? Estamos en el quinto periodo cultural de la quinta raza raíz, de la que llamamos posatlante. Falta terminar el quinto periodo, falta unos cuantos siglos. Falta terminar el sexto periodo, que es el que viene al nuestro, y finalmente terminar el séptimo periodo cultural para que cuando se acabe el séptimo periodo cultural empiece la sexta raza raíz. En esa sexta raza raíz, la configuración anímica humana totalmente ha cambiado. Ha cambiado mucho, así como el Atlante cambió con la posatlante. Esta que estamos ahorita va a cambiar mucho con la sexta raza raíz. En esa sexta raza raíz ya no habrá eso que nosotros llamamos uso de la razón y lógica como actualmente lo poseemos. Nuestras ideas, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas se deben al uso como pensamos nosotros, con la razón, con la lógica. Actualmente es así. En la sexta raza raíz no va a ser así. Por decir un ejemplo, no sé si sea el caso, nuestro cerebro ya no va a pensar con ideas lógicas, sino con imágenes. Ya la razón y la lógica no van a ser, van a dejar de existir. Y los que desarrollaron bien en su alma la lógica y el pensar del mundo espiritual y el mundo astral, lo van a entender en esa sexta raza raíz. Y además, como va a ser una clarividencia, va a haber más contacto, va a haber ese contacto total con el mundo astral y el mundo espiritual, el yo va a estar más vulnerable a sus ataques. Y por lo tanto, ahí sí te contesto, Kate, cuando alguien tenga pensamientos malos, o reciba pensamientos malos, o tenga pensamientos buenos, o reciba buenos pensamientos, sí va a influir en su configuración etérica y eso va a tener una consecuencia en el cuerpo físico. Entonces, por eso es, Kate, sí va a haber un cambio. Empieza desde ya a verse los pequeños cambios, pero ya nace esta raza raíz, ya está totalmente ya configurada la humanidad para eso. ¿Sí? Sí, dime. Sí, quería mencionar algo que también estaba también indagando. Pues viendo la inteligencia artificial, ahorita en el doctorado prácticamente la mayoría de clases son con inteligencia artificial y de inteligencia artificial. Y yo me ponía a ver que, digamos, Steiner mencionaba que el problema de la encarnación de Arimán y de todo esto que está sucediendo actualmente es que uno tiene que tener fuerza para poder no dejarse llevar por el impulso común, ¿no? Entonces, pero que uno debía aprender cuáles eran las estrategias y las herramientas que utilizaba Arimán. Eso lo dice claramente en el libro La Encarnación de Arimán. Entonces, pues, me estaba poniendo a ver, ahorita que tú dices que el próximo periodo cultural, todos nosotros lo que haremos es tener una conciencia clarividente a través de imágenes. Me parece muy curioso porque precisamente la forma como aprende la inteligencia artificial, eso se llama machine learning, es decir, que uno le enseña a un algoritmo o a una máquina le enseña cómo reconocer algo, es precisamente a través de imágenes. O sea, uno no le enseña no le enseña palabras a la máquina o machine learning, sino que le enseña a través de imágenes. Entonces se le ponen imágenes de, por ejemplo, si uno quiere enseñarle que es un gato, le pone imágenes de 10.000 gatos. Entonces, entre más datos, entre más fotos, se llama megadata, entre más datos, fotos, videos, audios, letras haya, pues obviamente la inteligencia artificial, pues la maquinita como tal, la inteligencia artificial va a ser más efectiva, ¿no? Entonces ya esto me parece pues que es muy curioso porque pues eso lo estamos viendo que ahorita pues el aprendizaje de estas máquinas es a través de imágenes, están tratando de una nueva versión pues ya meter muchos más videos y demás, y eso es lo que hacen por ejemplo con TikTok. Con TikTok, ahorita ya no son imágenes como en Instagram, por ejemplo. Bueno, en Instagram también videos, pero ahorita sí ponen más videos, o sea, que la gente haga videos cortos y todo, es para enseñarle un algoritmo y una máquina, y no nos damos cuenta de que todas estas redes sociales son experimentos sociales que hacen con nosotros. Entonces, me parecía muy importante porque, pues, uno debe reconocerlo y no dejarse llevar, pero uno debe aprender. Yo creo, desde mi perspectiva, que esa forma de aprendizaje de las máquinas
a través de imágenes, a través de videos y demás, es como lo que se menciona de la clarividencia a través de imágenes. Pienso yo, por ahora, pues obviamente eso es apenas algo que está naciendo y pues ese es como el concepto que tengo hasta ahora, ¿no? Sí, pero es interesante tu punto de vista. Eh, sí, yo no sé, no sé cómo será. Eh, ahorita, tal como tú lo dices, las inteligencias artificiales están enfocadas en reconocer patrones de imágenes y videos. Las primeras inteligencias artificiales eran patrones numéricos, después patrones de voz. No sé si se acuerdan los reconocedores de voz. Entonces se reconocía bits de voz. Ahora son bits de imágenes y videos que reconocen, ¿no? Entonces ha ido evolucionando la capacidad de las máquinas y por esa capacidad tecnológica, ya ahorita las inteligencias artificiales reconocen patrones en imágenes y en videos. Y eso es una barbaridad lo que ahorita ha avanzado en el reconocimiento de patrones. Em, con respecto a cómo será la imaginación, o sea, la clarividencia imaginativa, Steiner de pronto dice que es un poquito parecido a como los sueños, ¿no? En el mundo de los sueños, las personas que se desenvuelvan bien ahí pueden entender bien cómo sería más o menos esa siguiente nivel de conciencia, que es la clarividencia imaginativa. Pero hasta ahí digo yo porque no sé nada más. Lo demás no sería suposiciones desde mi punto de vista mío, ¿no? Si alguien fuera clarividente ya puede contestarlo bien, pero desafortunadamente yo no lo soy. No sé, Alejo, tú eres clarividente, ¿puedes decirnos cómo es? No, yo no soy clarividente. El genio de la lámpara. Sí. No, mentira, está bien. No, Catherine. Catherine, ¿cómo es la vaina? Yo les explico. A ver. Como decía la madre colabore, como le decía, ¿no? A Sí, la sí, madre. sí. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien por las participaciones y preguntas también. No sé si hay algo más que decir al respecto o seguimos con la lectura. Por mí, sigamos. Vale, muy bien. Generalmente no se descubre lo que es menos llamativo, lo que se esconde detrás de otros aspectos, pues se hace también referencia a otras enfermedades como las que se mencionan en el capítulo sobre la curación del paralítico. En aquellos tiempos aún se sabía que semejante enfermedad tiene su origen en las propiedades del cuerpo etéreo. El relato de que el Cristo Jesús cura también a los paralíticos significa, pues, que las fuerzas de su individualidad ejercen su influencia no solo en el cuerpo astral, sino incluso en el cuerpo etéreo, de modo que también las personas con deficiencias en el cuerpo etéreo pueden ser curadas por las influencias descriptas. Justamente cuando el Cristo habla del pecado más hondo, arraigado en el cuerpo etéreo, emplea una expresión singular que nos evidencia que ante todo hay que eliminar la causa espiritual de la enfermedad, pues al paralítico no le dice, levántate y anda, sino que alude a la causa que influye hasta en lo etéreo y le dice, tus pecados te son perdonados. Esto quiere decir que primero hay que eliminar lo que como un pecado había penetrado en el cuerpo etéreo. Los exégetas de la Biblia generalmente no prestan atención a este discernimiento y no se dan cuenta de que aquí se evidencia que la influencia del Cristo se extendía no solamente a los enigmas del cuerpo astral, sino también a los del cuerpo etéreo. Es más, se extendía hasta los enigmas del cuerpo físico. ¿En qué sentido se hace referencia a los enigmas del cuerpo físico, los que en cierto modo son los más profundos? En lo externo de la vida se manifiesta claramente la influencia que se ejerce de cuerpo astral a cuerpo astral. Mediante una palabra llena de odio se puede herir a una persona. Ella oye tal palabra y la siente en su cuerpo astral como un dolor. He aquí la correlación entre cuerpo astral y cuerpo astral. Más escondida se halla la correlación entre cuerpo etéreo y cuerpo etéreo, pues se trata de efectos sutiles de hombre a hombre que hoy día ni siquiera se tienen en cuenta. Pero las influencias más escondidas son las que afectan el cuerpo físico, porque éste, más que los otros, corre un velo ante la influencia de lo espiritual debido a su densidad material.
Para comprender cómo el Cristo ejerce el dominio sobre el cuerpo físico, hemos de referirnos a algo totalmente incomprensible para el pensamiento materialista de nuestros tiempos, pues ello presupone ciertos conocimientos de ciencia espiritual. El Cristo Jesús demuestra que le es posible mirar a través de la corporalidad física y ejercer su influencia hasta dentro de ella misma, y que de esta manera puede, con sus fuerzas, curar las enfermedades que tienen su origen en el cuerpo físico. Pero para ello es necesario conocer las influencias enigmáticas del cuerpo físico de una persona en el cuerpo físico de otra. Si se considera al ser humano como un delimitado por la epidermis, no es posible actuar espiritualmente. Muchas veces hemos dicho que un dedo de nuestra mano es más inteligente que nosotros mismos, pues sabe que la sangre no podría circular en él si no circulase ordenadamente por todo el cuerpo, y que separado el organismo tendría que secarse. Del mismo modo, si el hombre tuviera conocimiento de las condiciones de su cuerpo, sabría que por su organización física pertenece a toda la humanidad y que constantemente se produce influencia de uno en el otro. Además, que la propia salud física no puede considerarse separada de la salud de toda la humanidad. Ciertamente lo reconocerá en lo superficial, no así en los efectos sutiles, pues ignora los hechos. Aquí en el Evangelio de Lucas se alude a estos efectos sutiles, como lo expresa el 8.º capítulo. Comillas. Y aconteció que volviendo Jesús, recibióle la gente, porque todos lo esperaban, y un hombre llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y yendo, le apretaba la multitud. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacia los ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su fortuna, y por ninguno había podido ser curada, al acercarse por las espaldas, tocó el borde de su vestimenta, y luego se estancó el flujo de su sangre. Bueno, dejemos allí. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Está muy interesante esto que nos cuenta Steiner. Yo no la cogí, ¿será que volver a leer si crees yo leo? No, no hay problema, está bien. De hecho, leí varios párrafos pensando que era lo mejor, pero de pronto no. No te preocupes, Alejandro, yo leo. ¿En qué sentido se hace referencia a los enigmas del cuerpo físico, los que en cierto modo son los más profundos? En lo externo de la vida se manifiesta claramente la influencia que se ejerce de cuerpo astral a cuerpo astral. Mediante una palabra llena de odio se puede herir a una persona. Ella oye tal palabra y la siente en su cuerpo astral como un dolor. Y aquí la correlación entre cuerpo astral y cuerpo astral. Más escondida se halla la correlación entre cuerpo etéreo y cuerpo etéreo, pues se trata de efectos sutiles de hombre a hombre que hoy día ni siquiera se tienen en cuenta. Pero las influencias más escondidas son las que afectan el cuerpo físico, porque éste, más que los otros, corre un velo ante la influencia de lo espiritual debido a su densidad material. Para comprender cómo el Cristo ejerce el dominio sobre el cuerpo físico, hemos de referirnos a algo totalmente incomprensible para el pensamiento materialista de nuestros tiempos, pues ello presupone ciertos conocimientos de la ciencia espiritual. El Cristo Jesús demuestra que le es posible mirar a través de la corporalidad física y ejercer su influencia hasta dentro de ella misma, y que de esta manera puede, con sus fuerzas, curar las enfermedades que tienen su origen en el cuerpo físico, pero para ello es necesario conocer las influencias enigmáticas del cuerpo físico de una persona en el cuerpo físico de otra. Si se considera al ser humano como delimitado por la epidermis, no es posible actuar espiritualmente. Muchas veces hemos dicho que un dedo de nuestra mano es más inteligente que nosotros mismos, pues sabe que la sangre no podría circular en él si no circulase ordenadamente por todo el cuerpo, y que separado el organismo tendría que secarse.
Del mismo modo, si el hombre tuviera conocimiento de las condiciones de su cuerpo, sabría que por su organización física pertenece a toda la humanidad y que constantemente se producen influencias de uno en el otro. Además, que la propia salud física no puede considerarse separada de la salud de toda la humanidad. Ciertamente lo reconocerá en lo superficial, no así en los efectos sutiles, pues ignora los hechos. Aquí en el Evangelio de Lucas se alude a estos efectos sutiles como lo expresa el 8.º capítulo. Y aconteció que volviendo Jesús recibió a la gente, porque todos le esperaban. Y un hombre llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y yendo le apretaba a la multitud. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su fortuna, y por ninguno había podido ser curada, al acercarse por las espaldas, tocó el borde de su vestimenta, y luego se estancó el flujo de su sangre. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, o alguien quiere explicar lo que Steiner vio en este capítulo 8 para sustentar lo que dijo antes. El acontecimiento al que hacen referencia, entiendo yo que es, pues no sé, puedo estar equivocado, puedo haber entendido mal, que es la influencia del Cristo sobre el cuerpo pues constitutivo de la persona que lo tocó. O sea, con su sola influencia logró curarlo porque logró curar a la señora pues porque pues penetró pues como todos los cuerpos, lo que yo entiendo. Pero ¿cómo sería en este caso, pues, con nosotros que no tenemos al Cristo, digamos, de frente, sino como dentro? ¿Cómo sería, pues, en el caso de nosotros? No sé si entendí bien, pues, como el ejemplo, si lo expliqué bien, y no sé si formulé bien la pregunta también. Ah, no, bien, bien. La pregunta la entendí, pero, pero para responderte bien eso, eh, habría que primero entender bien lo que Steiner quiere mostrar ahí con este pasaje 8. Dijiste un pedazo, pero falta el otro pedazo, Alejo, de la interpretación de este capítulo 8. ¿Alguien se anima a decirlo? Andrés, Verdad que no Democráticamente, escuché. ¿quién se anima a... Me va a tocar decir que no tengo señal. Esa es buena. Bueno, es un poquito difícil. De hecho, yo la sé porque ya he leído esto varias veces. Si no, sería difícil entenderlo. La idea es que Jairo tenía una hija de 12 años y que estaba muriéndose. Y en ese mismo fragmento de la Biblia, Cristo, como dice el chavo, sin querer queriendo, cura a otra señora que tenía problemas de, Flujo. de flujo de sangre, o sea, tenía hemorragias internas, externas, no sé. El caso es que cura primero a ella para luego poder curar a la niña. O sea, hay una relación entre dos seres humanos de enfermedad. La señora con hemorragias y la niña que se está muriendo. Para poder curar a la niña tiene que curar primero a la otra persona que kármicamente están relacionadas con esta enfermedad. Entonces, una persona, dice Steiner, en este mundo lleno de gente, de personas, también debe sus enfermedades a la relación kármica con otra persona. Así como el dedo sabe que tiene que estar bien, digamos, en- bien puesto en su mano, sabe que tiene que estar en ordenamiento con todo su organismo para que la circulación llegue al dedo y no separarse, porque si no se muere. Asimismo, el ser humano debe darse cuenta que está unido física, espiritualmente, etéricamente, astralmente, etcétera, con toda la humanidad.
No se ve eso. Materialmente no se ve que uno está unido astral, etéricamente, incluso físicamente a otros seres. No lo vemos porque nosotros saltamos de la Tierra, tenemos espacio entre otras personas y por eso pensamos que físicamente también estamos como separados. Eso es una ilusión. Físicamente también estamos unidos a la manera física, como debe ser. Algo así como un ecosistema complejo. Eso afortunadamente la ciencia ya ha estudiado bastante estos temas y sabe que todos los seres vivos están estrechamente interconectados y relacionados. Y si llega a quitar una especie de ese ambiente, se daña todo el sistema. Físicamente están unidos y hacen consecuencias físicas para que todos vivan bien. Y físicamente, si una especie se va o se retira, daña todo el ecosistema. Asimismo, físicamente, todos los seres humanos dependemos unos de otros a pesar de que no se vea esa unión física. Esa es como la clave, Alejo. Listo, Santi, gracias. Ahí tengo también una cosita para mencionar que me acuerdo que mi padrino nos mencionaba que entre más, digamos, entre más elevado fuera la persona, mayor nivel de conciencia tenía. Y que el nivel de conciencia era como la expansión. Entonces, por ejemplo, hablaba de que un traqueto, ¿sí? Tiene una conciencia para su grupo familiar, por decirlo así. Pero también daba el ejemplo de un gran líder, ¿no? Como Martin Luther King, por ejemplo. Es decir, que esa persona tenía una conciencia más global, o sea, es como si estuviera unido más, ¿sí? Y pues que el Cristo estaba era con todo el universo como tal. Entonces, aquí eso también pues, me parece muy interesante, ¿no? Y lo otro que estaba pensando, Pri, es que esa relación kármica que hubo entre la mujer que tenía los sangrados y la hija de Jairo, es, no, digamos, ese milagro no se hubiera podido hacer si no se hubiera hecho esa pequeña curación. Entonces ahí nuevamente nos fortalece ese principio de similitud, ¿no? Lo similar cura lo similar. Entonces tuvo que haber una fuerza de curación, ¿sí? Al principio de algo pequeño como un sangrado en una mujer, ¿sí? Que normalmente es como muy común que suceda, tuvo que haber ese pequeño acto de curación para que hubiera ese gran acto de curación con la hija de Jairo. ¿Sí me hago entender? O sea, tuvo que haber nuevamente, se refuerza como ese principio de similitud. No sé si me hice entender o... Sí, sí, creo entender. No sé los demás. Recordemos que esta señora tenía, según el texto, el Evangelio, 12 años con ese problema de hemorragia y había gastado mucha plata en los médicos. Quién sabe si al toser tenía sangre o quién sabe qué, pero no podía curarse de su hemorragia, ¿no? Y había gastado, dice aquí, toda una fortuna. Pero Cristo la cura, por arte de magia, ¿no? Pero no dice por arte de magia, pero no, pues Cristo sabía cómo era el origen de la enfermedad, sabía que había una consecuencia kármica y los destinos o los lazos del karma hizo que Jairo fuera a pedirle ayuda a la hija de 12 años por la intercesión de Cristo y de paso la muchacha estaba cerca en la multitud, cerca a Cristo. Entonces se logra esa curación. ¿Iban a decir algo? No Pri, sé. Sí, sí, Pri, tengo una pregunta. Allí es muy interesante porque uno podría decir que el destino existe, ¿no? exacto. En efecto, así es. Era una persona tocar, ¿sí? El manto del Cristo. Era destinado que el papá perdón, Jairo tenía que ir a pedirle a Cristo que la sanara. O sea, uno se va dando cuenta que hay un destino que está relacionado kármicamente con cada uno de los que están al lado, ¿no? Pues sea familiar, amigo, enemigo, ¿sí? Entonces, estas relaciones kármicas son las que van haciendo la vida como tal, pero entonces ahí también está el libre albedrío de cada persona, en donde, digamos, toma la decisión de poder, por ejemplo, seguir el destino o irse adversamente, ¿no? Entonces, también me parece que en esa parte es súper importante ese tema. Sí, sí, eso es muy importante. Porque el ser humano libremente debe elegir el camino del bien, el camino de Cristo.
Bueno, muy bien, entonces voy a leerles un último párrafo y luego miramos si hay preguntas o no. Al Cristo se le ruega curar a la hijita de Jairo, de 12 años. ¿Cómo será posible estando ella por morir? Solo lo comprenderemos si tenemos presente que su enfermedad física haya en relación con un fenómeno de otra persona y que no es posible curarla sin tomar en cuenta aquel otro fenómeno. Pues al nacer, la que ahora tiene 12 años, hubo un vínculo profundamente kármico con otra persona. Es por esta razón que se nos relata que por las espaldas se acercaba a Jesús una mujer que desde hace ya 12 años, casualmente la niñita tenía 12 años, tenía cierta enfermedad y que ella tocaba el borde de su vestimenta. Había un vínculo kármico entre la niña de 12 años y la mujer que desde hace 12 años atrás estaba enferma. Es por ello que se nos presenta el enigma numeral. A Jesús se acerca una mujer con una enfermedad que ya duraba 12 años. Ella encuentra la salud y solo ahora entra Jesús a la casa de Jairo y puede curar a la niña de 12 años que ya se había considerado muerta. Bueno, muy bien, podemos dejar allí. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta al respecto con esto que Steiner explica aquí. Súper interesante, Sí, porque mira, Pri, que me acuerdo del profe Albert Schmidtly cuando nos daba un ejemplo, y que pues esto se habla en antroposofía, de que los milagros como tal no son cosas como que no, sobrenaturales, no, es un entendimiento, ¿sí? De las leyes y fuerzas que existen en lo natural, pero no solamente dentro de lo físico, porque ahí está el problema actual, de la ciencia actual, que solamente a través del método científico de lo físico. También es todo de lo vital, o lo etérico y lo anímico. Milagro, sí, de la hija de Lázaro, que ya estaba, pues, casi que, perdón, la hija de Jairo, que ya estaba casi muerta, o sea, que estaba muy mal y que él, con su palabra, o sea, lo que se llama milagros como tal, es porque el Cristo entendía los principios más fuertes, no solamente a nivel físico, sino también a nivel vital, y sabía las leyes que se manejan dentro de lo vital. Por ejemplo, esa ley de la micro, o sea, el similia similibus, eso se entendía muy bien. Entonces él explicaba que en el milagro de la autorrevelación en las bodas de Canaán, en donde transforma el agua en vino, que ese milagro como tal, él lo explicó en uno de los medicamentos que dio Steiner, que se llama, uno de estos medicamentos se llama hepatodoron. Este medicamento hepatodoron fortalece las fuerzas vitales del hígado, pero sirve para todo porque el hígado es el que comanda todas las funciones del metabolismo. Y dice, ¿dónde, de que esta energía, dónde vaya para tal órgano? Entonces, hablando del hepatodoron y el milagro de del agua, de la conversión del agua en el vino, él decía, existe un ser que hace precisamente eso, transforma el agua en vino. Y resulta que ese ser es la vid, o sea, el árbol de la uva, ¿no? En donde toma el agua, ¿sí? Subterránea, o el agua pues que tiene en la tierra como tal, y a través del sol transforma en uva, y la uva se transforma en vino. Entonces, digamos, es como si fuera, o sea, como si los milagros fueran una aceleración de los procesos alquímicos que se llaman, y pues me parece también sumamente interesante pues de mencionarlo porque ahí prácticamente era un milagro, ¿no? Lo que hizo pues el Cristo. sí, en efecto, fue un milagro. Se supone que fue el primer milagro. No sé si sea cierto, pero esa es la tradición cristiana, que fue el primer milagro, el de las bodas de Cana. Y sería muy chévere que fuera el primer milagro, la verdad no lo sé, porque ahí se ve que participa la Virgen María también, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, comentario adicional, o damos por terminada la sesión de hoy. Ustedes dirán, Perdón, otra cosita antes de terminar. dime, dime. Es ahí tú que mencionas eso de la Virgen, uff, qué bonito, ¿no? Que fuera el primero, porque realmente la Virgen es la que le dice como que no hay vino, no me acuerdo muy bien, y él incluso le dice como que hay contigo, mujer, pero lo que dice Steiner es que él, eh, a mí me
que me explicara, que nos explicó sumamente lindo, que también virgen como tal es ese puente, ¿no? A encontrar el Cristo como tal. Entonces creo que ahí estamos nuevamente también evidenciando la importancia de ese puente que es la Virgen María. En efecto, así es. Y afortunadamente nosotros creo que lo tenemos claro. Sería excelente que cada vez las personas lo comprendan así. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, comentario adicional. Y a mí como que no me quedó, no me sigue quedando claro. Es decir, si uno lee desprevenidamente, pues como el Evangelio, pues uno creería eh, que uno lo que interpreta pues es como el poder pues grande de Cristo pues para la sanación a cualquier nivel, así se enfoca en una persona o no, pues no sé, pero no me queda claro por qué la señora tenía una relación kármica con la niña. No sé, como que me queda falta como un pedazo de la historia, no he comprendido bien pues como todavía ese pedacito. Ah, ya. No, está bien. La idea es que el vínculo kármico evidentemente debe venir de la vida anterior, de estas dos, de la niña y de la señora. Porque la niñita, pues recién nacida ya hasta los 12 años, es muy difícil que un niño cometa errores así tan graves, ¿no? Para que afecten la salud. Tiene que haber sido que en vidas pasadas esta relación haya causado este problema kármico, ¿no? Entonces, en el Evangelio no se dice qué pasó en la vida pasada, pero indiscutiblemente es una relación kármica que venía de la vida anterior, de la relación que tuvieron kármicamente la niña y la señora, ¿no? Muchas veces pueden ser familiares o personas muy amigas, papá, hijo, mamá, hija, hermanos, primos o amigos muy cercanos, y que en esta vida siguiente, en la que le tocó con la época de Cristo, nacieron en el mismo pueblo, pero en diferentes familias, ¿no? Eran desconocidos. Y ahí por leyes kármicas, Cristo estaba allí para arreglar el karma y queda registrado en el Evangelio esto. Y no sé si vas a decir algo. Alejo, no sé si te contesté Sí, Pri. bien. Ok. No, sí, pues digamos, entonces la esencia pues como de la historia es que, digamos, eh, cesó pues como esa secuela kármica, no, no que hubo una curación, sino que cesó pues como la cadena pues consecuencia, creería yo pues. Y lo otro es, em, no, sí, ¿cómo haríamos nosotros pues, en estos tiempos entonces? ¿Cuál sería el equivalente que tendríamos que hacer nosotros pues para necesariamente tendríamos que pagar el karma en otras vidas o hay una manera similar pues como de estilo pues el milagro pues para poder parar pues como ese karma, no sé si estoy muy enredado pues en esas reflexiones. No, está bien. Pero primero, ya te contesto, Alejo, pero primero creo que sí tenías algo que decir. Sí, Pri. No, pero era con respecto a lo que decía Alejo. El número 12, recuerden, pues que es un número que representa un cambio, ¿no? Incluso Einstein lo menciona, o sea, era una niña de 12 años que fue curada gracias a que había una relación kármica de una mujer que hace 12 años tenía su enfermedad. Recuerden las 12 concepciones del hombre, que es también cuando, digamos, cada uno de nosotros va encarnando, ¿sí? En una diferente concepción del hombre. Entonces, por ejemplo, digamos, uno tiene que encarnar, digamos, por ejemplo, en alguien que le guste la matemática, pero también, digamos, en otro momento, en otra vida, tiene que reencarnar en una persona que le guste el arte. O en otro momento, perdón, en otra vida tiene que reencarnar en una persona que le guste la religión, o sea, sea religioso. Entonces, cuando se cumplen esas 12 concepciones del hombre, ¿sí?
hay un cambio muy fuerte energéticamente y preciso el número 12 ahí se ve que era una niña de 12 años, ¿sí? Curada por una mujer que llevaba 12 años con la enfermedad. Entonces ahí el Cristo lo que supo es como aprovechar ese gran momento de energía y poder transportarle, digamos, esa relación kármica que había entre la niña y esa señora, ¿sí? Es, por ejemplo, lo que yo veo que nosotros tenemos. O sea, yo sé que nosotros tenemos relaciones kármicas, que es muy probable que como hablamos este mismo tema, este mismo idioma, sabemos estas cosas espirituales y esta ciencia espiritual, es muy probable que en vidas pasadas hubiéramos tenido una relación kármica, sea amigos o sea hasta desconocidos, ¿sí? Así como lo tenía esta señora que llevaba 12 años enferma con esta niña que en 12 años iba a morir. Entonces así lo veo yo. Sí, interesante. Sí, 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 chévere eso que dijiste. Pues Alejo, la idea es que cada vez que alguien hace una acción o pensamiento incluso, o sea, la cosa no es tan sencilla, en contra de otra persona, tiene que tratar de corregirlo, arreglarlo, ¿no? Si no, eso va a desencadenar en la siguiente vida una enfermedad vinculada kármicamente. Y en la siguiente vida, para poderlo arreglar o curar, habría que curar a una persona para poder curar a la otra persona, no uno Ah, aparte. ya. No, ahí sí me queda clarísimo, ya. Ese era el pedacito que estaba buscando. Ah, ok, bien, bien, re bien. Bueno, muchas gracias a todos. Ah, bueno, yo me estoy despidiendo, pero no sé si tienen alguna otra pregunta adicional o comentario. Santi, entonces, digamos que en conclusión, toda enfermedad, manifestación pues física así, fuera de, tiene su origen entonces astral, pues emocional o Tiene su origen kármico, pero kármico. sí, pero no necesariamente es malo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, Por lo general y en promedio tienen que ver con consecuencias que sí, digamos, han afectado a otra persona o a uno mismo. Pero a veces kármicamente son cosas buenas, que eso es lo difícil de a veces de reinterpretar lo que es el karma, porque llevamos como 2 milenios o 2 milenios y medio entendiendo el karma como lo explica el budismo y el hinduismo actual, que es un poquito tirado a lo negativo. Ah, por karma. No, no necesariamente es así. Al contrario, la ley del karma es una ley neutra que simplemente favorece lo que es una acción y una reacción, ¿no? Una acción y una consecuencia. Y puede ser cosas buenas. Por ejemplo, ustedes ven que los santos, siendo tan buenos, tienen enfermedades muy duras, porque ellos saben que kármicamente van a ayudar a la humanidad, ellos soportando esa carga. O sea que las enfermedades tienen una relación kármica, no necesariamente malas, sino kármicas, ¿sí? Hay una reacción, una acción y una consecuencia. Esa es la idea general, vale. Pri, ¿vas a decir algo? No, y de hecho gracias Santi. esas relaciones kármicas de enfermedades se ven como una bendición. Pero cuando uno toma la enfermedad como una bendición y como un momento para que uno haga un pare y evalúe qué es lo que está sucediendo, no solamente en lo físico, sino en lo vital y en lo anímico, ahí uno está trabajando la curación real. Por eso es que en la medicina integrativa, el que cura realmente es el paciente, se cura a sí mismo. Y uno como médico lo que hace es como estar ahí en ese proceso y tratar de guiar con qué métodos es que se puede despertar ese yo para que encuentre su solución, que es totalmente contrario pues, a lo que sucede en la medicina actual en donde es como si se comandara y dijera, no, nada más yo. Sí, 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 así es, Pri. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por participar en la reunión. Em, Feliz noche para todos. Bueno, feliz noche, un Gracias abrazo, gracias. Santi, feliz Feliz Bueno, noche. que noche, estén Gracias, que bien. colegio. descansen. Igualmente para Chao. todos, feliz noche. Chao, chao.